Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre... Buenos días, estimados oyentes. Les saludamos aquí de nuestro estudio, aquí en San Lucas, Ciudad del Este, con el tema de siempre a las 7:30. Gran gusto estar con ustedes. Les saludamos la palabra de Dios en una vida de misión. Nos ayuda y nos fortalece. Hoy estamos ya el miércoles de la 9ª semana. Vamos a ir adelante. Tenemos una fiesta esta semana, fiesta de Corazón de Jesús el viernes, y así seguimos de nuestra trayectoria por el año de la Iglesia. Hemos terminado las cartas de Pedro. La primera lectura me mencioné ayer. Vamos a leer 2 días la segunda carta de Timoteo. El autor, aunque se hace pasar por Pablo, no es Pablo. Pablo ya está 30 años muertos cuando escribe. Es un escrito, el autor no conocemos. Bonito van a ver ustedes hoy la riqueza de es una reflexión ya que ha madurado 30 años en las diferentes 40, de los años 60 hasta el año 100, 40 años, que surge del horizonte de las comunidades de Pablo. Tiene que ver un poco de herencia de Pablo, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Corintios, etc. De ahí surge un poco quedarse en el camino de Pablo. Primera y segunda carta de Timoteo y carta a Tito son cartas que se llaman cartas pastorales, de más o menos del fin del siglo. Bien, y después tenemos un breve salmo que nos pide tener confianza. Oración confiada en medio de hostilidad. Es posible. Levanto mis ojos a ti, Señor. Esto queremos hacer. En el Evangelio, estamos ya siempre, todavía en el capítulo 12 de nuestro camino a Jerusalén, Marcos. De hecho, esta es la última semana de Marcos, les cuento. Marcos leímos unas semanas después de Navidad, después del bautismo del Señor, después vino la Cuaresma y la Pascua, y seguimos con Marcos hasta fin del esta semana, y comenzamos por otros 12 semanas. Ustedes verán el lunes, martes, Mateo, y después Lucas, que nos lleva a Navidad. Muy interesante saber esta dinámica de las lecturas que nos proponen los liturgos del Vaticano. En Marcos tenemos hoy la discusión con Jesús sobre cómo será el cielo. Niegan la resurrección los saduceos y por eso le traen un caso ficticio de esta mujer, una mujer que tenía siete varones y todavía no tenía hijos, por eso se fue de uno a otro. ¿Y de quién será esposa en el cielo? Jesús, seguramente con alguna sonrisa, también un poco sarcástico, responde a los saduceos. Los saduceos son un grupo un poco de los ricos de Israel, siempre en pelea con otros grupos, ya sabemos. Y bueno, ellos no creen en la resurrección, ni aceptan toda la Biblia, solo los 5 libros, Pentateuco. Bueno, un poco de música, Juan, y pasamos a la bonita primera lectura. Segunda carta de Pablo dice, no es de Pablo, pero sí de la teología de Pablo, a Timoteo. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está
esa fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta. Juan Manuel, vamos a esta segunda carta que tiene bastante riquezas para el día de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Promesa de vida en Cristo Jesús. Saludo a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Sigue. El autor se da por Pablo, que no es Pablo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y noche en mis oraciones. Por eso, te recomiendo que reavivas el don de Dios, que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino espíritu de fortaleza, de amor, sobriedad. No te avergüenzas del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Dios, Él nos salvó, Él nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él, Jesucristo, destruyó la muerte, hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, del cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso, soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, Cristo. Estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Es palabra de Dios. La mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos... Quiero repasar con ustedes algunas de estas bellezas de esta primera lectura, realmente muy bonita. Se nota ya la maduración en la teología, en el entendimiento. Estamos en el año 100 por ahí de este autor que no conocemos. La promesa de vida. Una promesa de vida está anunciando, animando a las comunidades del contexto de Pablo, la promesa de vida que está en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué promesa de vida? Porque toda esta gracia que procede del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y después habla del don. ¡Qué bonito! Por esto, yo te recomiendo a la comunidad, no solamente a este ficticio receptor, te recomiendo que reavives el don de Dios. Reavives el don de Dios recibido en el bautismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que Dios nos ha dado, repito, el Espíritu que Dios nos ha dado, no es, fíjense, no es un espíritu de temor, ni de fortaleza, ni de amor, sino un espíritu no de temor, sino de fortaleza, amor y sobriedad. Qué lindo, ¿eh? No de temor, de fortaleza para la vida cristiana. Y después insiste que no por nuestras propias obras tenemos la promesa de esta salvación, no por nuestras obras, sino por la gracia que nos concedió
en Cristo Jesús. Por esta tenemos la posibilidad de la salvación. ¿Y qué hizo este Jesús? Recibe otra vez. Se manifestó esta gracia en Cristo. Él destruyó la muerte. Destruyó la muerte, escuchen. Hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Aquí está todo nuestro trabajo de la radio con la Biblia. Jesús, es sobre Jesús que hablamos, el Verbo encarnado, radio el Verbo, porque Él destruyó la muerte, hizo brillar la vida y mediante todo eso, mediante la buena noticia. Esa fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si miro al cielo y miro al mar, si yo sé. El Salmo, Salmo 122. La Biblia nos da el título Oración confiada en medio de la hostilidad. Confiada en medio de la hostilidad. Bueno, levanto mis ojos hacia ti, Señor. Mientras tanto, saludamos también a Eric, que llegó junto a nosotros en el estudio. Levanto mis ojos junto a ti. Primera estrofa. La primera estrofa comienza con la expresión de la gran confianza el verso responsorial de hoy, que dice: levanto mis ojos hacia ti, Señor. Aquel Señor que habita en el cielo, pero por eso no estás lejos. Y compara con la vida de cada día, como los ojos de los servidores están fijos en su Señor y ama. Nosotros miramos nuestro Señor Jesús. Y Dios, vamos a rezar juntos la primera estrofa. Hay dos hoy, ¿no? Levanto mis ojos hacia ti, para decirlo el miércoles por la mañana. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Como los ojos de la servidora están fijos en las manos del Señor. Los ojos del servidor. Servidores y más abajo, servidora. Segunda estrofa. La segunda estrofa sigue la realidad, observación de cada día con servidores y servidora. Como los ojos de la servidora, segunda estrofa, está fijado en las manos de su dueña, con la misma concentración, podemos decir. Nuestros ojos son espíritu. Los ojos aquí, 4 veces habla de ojos en el Salmo, es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe que surge del bautismo. Nuestros ojos, nuestro corazón, mira a nuestro Dios hasta que tenga y porque tiene misericordia. Bueno, entonces voy a rezar la segunda estrofa. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. La mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Pasemos al Evangelio. Seguimos con el capítulo 12, estimados oyentes. Usted dice, Jesús, ustedes, estos saduceos, están en grave error. ¿Qué pasará en el cielo con nosotros? Muy diferente lo que piensa Jesús de lo que piensan los saduceos. Los saduceos, que no aceptaron la resurrección, eran la gente de plata, un grupo siempre enfrentado con los fariseos de la religión, ellos del poder. Leo el Evangelio de hoy, capítulo 12 de Marcos. En aquel tiempo,
se acercaron a Jesús unos saduceos, grupo de saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso ficticio. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, segundo hermano, también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero. Y así, ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Te preguntamos, ¿cuándo resuciten los muertos, de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni comprender el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés? Éxodo. ¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy un Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No un Dios de muertos, sino un Dios de vivientes. Ustedes, saduceos, ustedes están en grave error. Es palabra del Señor. El mar se observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él. Tenemos, como han escuchado, estimados oyentes, otra discusión con los contrarios de Jesús, esta vez especialmente el grupo de saduceos. Más tarde creo que leeremos el pasaje cuando los fariseos le alaban a Jesús porque se enfrentó con los saduceos, que normalmente están en pelea con los de la religión, que son los fariseos. Ellos son del poder político, son un poco de la plata, los saduceos. Pero lo importante es que la mitad de la Biblia no aceptan nada de la Biblia, ni los profetas, solo el Pentateuco, 5 primeros libros. Y ahí la discusión. ¿Se recuerdan que los saduceos eran un grupo de este judaísmo de la época de Jesús? Permanente, pero ellos eran permanente enfrentados con el otro grupo de los fariseos. Ellos se atienden solo a los primeros 5 libros, rechazan todo lo demás. Eso es muy diferente de los otros. Además, despreciaban las tradiciones fariseos, las tradiciones que se comunicaban de manera oral, tradición oral. Por eso, rechazaban ahí muchas creencias populares que los fariseos vigorosamente defendían. Por ejemplo, ahí estamos llegando al tema, negaban que hubiera una vida. Negaron que hubiera una vida después de la muerte, que hubiera una resurrección. No aceptaron. Ellos, interesante, seguían con una doctrina muy antigua que sostenía lo siguiente, que el hombre era premiado o castigado en esta vida por todo, premiado y castigado. Por eso,
Los ricos eran los bendecidos, fíjense. Los ricos que tenían mucho, vida cómoda, eran los bendecidos por el Señor. Ellos mismos pertenecían, los saduceos, a familias más ricos. Lógico. En el texto de hoy, ellos intentan realmente ridiculizar la fe en la resurrección, ridiculizar la fe en una vida después de la muerte, poniendo el caso de una mujer que se casó 7 veces. Es un caso ficticio que se casó 7 veces. Se imaginaban a los 7 esposos en la vida eterna cómo iban a pelear por la mujer en el cielo. Pensaban ellos, ¿qué va a pasar si tuvo 7 esposos y de quién será en el cielo? Jesús, que suele ser tan duro con los defectos de los fariseos, esta vez, hermanos, está aparte de los fariseos, defiende la resurrección, defiende la fe en la vida eterna. Quiere hacer ver los fariseos que en la vida eterna nadie necesita poseer nada, ni mujer ni nada, ni tener una mujer como propia mía, porque todo ahí vivimos liberados de todo dominio, solo por la gracia y la vida de Dios. Recibiremos todo lo que necesitamos para una felicidad que pasa más allá de lo que podemos imaginar. Así que Jesús defiende hoy la fe en la vida eterna, a partir de una verdadera imagen de Dios. No soy, como dijo, no soy un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Texto importante del libro del Éxodo. Creo que Éxodos 3 y 6 y otros más textos que hablan de esta vida ya en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa de música y vamos a rezar para entrar también este día con oración para nuestra fe de creer en la resurrección y que ya comience con nuestro testimonio de la Pascua. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior. Llegando a la oración, el tema ustedes han escuchado después de las bellezas de la primera lectura, segunda carta a Timoteo, muy bonito si tienen tiempo. No un Dios de muertos. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Cita del Éxodo. Hijos de Abraham y otros patriarcas entre Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios de vivientes, no de muertos. Rezo. Te alabamos. Te queremos alabar hoy, Señor. Tú que eres un Dios, como dices, de vivientes hoy. Lleno de vitalidad, lleno de poder, de iniciativa, de diálogo. Te gozas comunicando tu vida a nosotros, a tus hijos. Eso es tu vida, comunicarte. No abandonas a nadie en poder de la muerte. Eres un Dios de la vida, que vence la muerte. Gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. No nos abandones a la muerte. Concédenos, te pedimos, al comenzar este día, concédenos que sepamos valorar este llamado a la vida, ser testigos de la vida, porque solo la vida tuya será una vida eterna. Bien, de aquí lentamente nos despedimos con un tracto de música sobre este tema. Marcos 12, si pueden leer, pero sobre todo hoy los pido que lean la primera lectura, que eso tiene muchas cosas muy bonitas. Porque Él destruyó la muerte, dice la carta, y sobrellar la vida incorruptible. ¿Por qué y para qué? ¿Cómo? Mediante la buena noticia. Aquí estamos con la radio, con la buena noticia. Destruye la muerte y la buena noticia de la palabra que
cree la vida también hoy. Muy bien, tengan ustedes una buena mañana, Dios miércoles con nosotros y mañana estaremos de vuelta con ustedes. Hoy a mediodía, hoy a las 11:30 vamos a la misión. Vamos a Brasil, un gran encuentro importantísimo de todos los organizados laicos de Brasil, que tiene mucho que ver para Paraguay también. A las 11:30, la iglesia en los continentes. Fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor.